Maestros, muy buenas noches. Aquí Manuel Quiles Cruz desde la Ciudad de México. Este lunes 6 de agosto de 2018, esta es una segunda transmisión. Es una segunda transmisión porque pues, estoy preparando material. Me gusta estudiar, lo reviso, creo que es importante comentarlo. Y en esta videotransmisión voy a comentar sobre el libro de la educadora, sobre todo en el documento de mi álbum, el libro de la educadora, 2 libros de la educadora en 2018, uno con las orientaciones metodológicas, otro con los aspectos de los campos de formación y las áreas del desarrollo personal y social. Las educadoras siento inclusive desde 1992, es más, desde el programa de 1981, el famoso programa de los 3 libros, desde el famoso programa de los 3 libros, el trabajo de la construcción. Ahí es donde se aborda por primera vez la teoría psicogenética, la verdadera teoría constructivista. Y desde ahí, desde el programa de los 3 libros, donde el primer libro es la planificación general del programa, viene después en el otro las fundamentaciones teóricas de lo que va a ser la teoría constructivista. El enfoque de la teoría psicogenética, la piagetiana, y han pasado desde 1981, sobre todo hasta 1992, con el programa de educación preescolar, el que coloca el método de proyectos. Después este programa que pertenece al proceso de modernización educativa, es un buen programa, metodológicamente adopta el método de proyectos, pero también el enriquecimiento metodológico de las educadoras desde los centros de interés, el trabajo por áreas, los talleres, y aprovechando esta libertad metodológica que aparece, sobre todo porque en el libro de la educadora de mi álbum tiene una estructura muy diferente a la estructura del libro de la educadora 2018, donde vendrán los campos de formación. Todavía no tengo los libros en físico, pero he venido estudiándolos en las versiones que han sacado digitalizadas, y desde mi álbum, que me parece que es un libro que concentra metodológicamente toda una serie de ideas, pues se reconoce la importancia de la política educativa, inclusive las referencias que hacen a don Jaime Torres Bodet, y sobre todo su noble labor en beneficio del libro de texto gratuito. Este libro de la educadora, donde se trabaja mi álbum primero, segundo, tercero, contiene una serie de propuestas didácticas para el trabajo con material, y desde esa denominación mi álbum Educación Preescolar, que la Secretaría de Educación Pública distribuirá a los niños de primero, segundo y tercer grado de este nivel educativo a partir de este ciclo escolar. Inclusive, cometería yo un error si dijera que estos libros ya se tenían pensados desde hace 2 o 3 años atrás, pero pareciera ser que en esa idea iba, porque el libro de la educadora de mi álbum es un material de apoyo para enriquecer el trabajo pedagógico, pero también es un recurso, dicen desde las elaboradoras, donde está Eva Moreno precisamente. Yo confío en Eva Moreno en la elaboración de estos materiales porque la conozco, y ella dice que es un recurso útil para el intercambio académico entre las educadoras y el directivo de cada plantel. Es decir, que el hecho de que todas las educadoras conozcan las propuestas didácticas para los 3 grados les brindan una serie de oportunidades para acordar el trabajo con algunas de ellas, inclusive analizar, ¿por qué no?, las experiencias que se han venido dando después de haberlas puesto en práctica, sobre todo con los niños, como debe de ser. Y aquí estas partes de los principios pedagógicos, donde no los noto mencionados, no noto la mención de estos principios pedagógicos, pero trato de observar
dónde viene toda la idea del aprendizaje situado, que me manejan en el principio pedagógico número 9, y sobre todo, si estas son propuestas didácticas que se organizan por grado, por ejemplo, se organizan por grado, cada educadora puede hacer las adecuaciones que le parezcan pertinentes para trabajarlas con su grupo. Esta es una de las bondades que Eva Moreno y el equipo de redactoras, de elaboradoras, quienes pensaron esta idea del libro para la educadora, lo plantearon, ¿sí? Y no puedo sustraerme de comentar estos materiales porque yo reconozco, desde mi punto de vista, por supuesto, que el trabajo teórico de las educadoras es un trabajo que tiene mucha mayor fortaleza que lo que hacemos los maestros de primaria, ¿sí? Imaginemos cómo trabajan ellas sus colectivos, donde conocer las propuestas servirían para tener ideas acerca de lo que se puede hacer antes de trabajar con alguna lámina didáctica, porque lo que hace el libro de mi álbum es que se viene trabajando con una serie de láminas didácticas. Hay un número de láminas que vienen ilustradas en atractivos colores, ¿sí? Y que los niños tendrán oportunidad de conocer esas láminas, y es muy importante, sobre todo si no han tenido experiencias relacionadas con lo que se les demandan en las actividades y que están directamente enlazadas con las propias láminas. Las educadoras lo que van a encontrar en el libro son orientaciones, y estas orientaciones que van a encontrar les van a permitir diversificar el trabajo con los niños, pero también les va a permitir comprender mejor la importante función de la educación preescolar. De hecho, yo en el trabajo que tengo con educadoras veo que ellas tienen fundamentos más fuertes, inclusive que pueden entender mejor el contenido programático, por ejemplo, respecto de la planificación o respecto de la evaluación. Son más metódicas las educadoras, hay más práctica en la elaboración de procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es mi punto de vista, y los maestros de primaria o de secundaria pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero las educadoras en el desarrollo histórico de sus programas han tenido muy fuertes fundamentaciones teóricas. Recordemos el programa de educación preescolar del 2004, con los módulos que para mí siguen siendo válidos. Es decir, yo tengo que aceptar que aunque hayan quedado atrás en apariencia la guía de la educadora 2011 o el programa de educación preescolar 2004, e inclusive, ¿por qué no?, el programa de educación preescolar 92, esos materiales nos ayudan bastante. Esto me lo han platicado las propias educadoras con experiencia, que vienen trabajando en jardines de niños ya desde hace muchos años, educadoras con formación normalista, que reconocen la importancia de las orientaciones pedagógicas. Es más, educadoras que conocieron las orientaciones pedagógicas para la práctica docente al principio de los años 90 del siglo pasado, que todavía están en activo y que conocieron esos documentos. Cuando se conocen ese tipo de documentos, o los documentos de los casi 20 documentos generados por el programa de educación preescolar 92, o los módulos del 2004, entonces la educadora tiene una riqueza teórica muy fuerte. Esto lo he escuchado de educadoras, grandes educadoras mexicanas, como la maestra María Dolores Nogués Verde, que es una de las educadoras del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, que ha trabajado muchas cuestiones relacionadas no nada más con la educación preescolar, sino con la educación especial, y que llegó desde maestra de grupo, hoy se desempeña como directora, pero he escuchado estas relaciones de los contenidos de los propios programas. Por eso cuando llegamos a estos libros de la educadora, tenemos que revisarlos perfectamente, porque en el caso de mi álbum
en el libro de la educadora, mi álbum, vienen una serie de aspectos donde se da tratamiento a temáticas como los niños pequeños y el papel de la escuela. Es decir, volvemos al conocimiento de los niños. Necesitamos conocer a nuestros niños, no nada más hablar o hablar de situaciones de desarrollo de los niños, porque educadoras como María Dolores Nogués Verde empezaron a trabajar con el programa de 85, donde se rescataban ya desde entonces las situaciones. Y este concepto de las situaciones también tiene que ver con un enfoque que a lo largo de mi álbum debemos de ir descubriendo, las educadoras deben de ir descubriendo la propuesta, sobre todo, por ejemplo, cuando hay aspectos en el libro de mi educadora donde se trabajan, aparte de los materiales de aula, el libro para familias, o el libro de la educadora, o mi álbum preescolar, o las recomendaciones para el uso del álbum. Y si lo viéramos ya desde primer grado, toda la serie de observaciones que se vienen generando en el libro de mi álbum primer grado, porque empieza a afirmar pues cosas que dirían que son muy obvias, pero que son muy importantes en el trabajo de la educadora. Cuando ingresan a primer grado de preescolar, hay niños que aún no cumplen los 3 años de edad, y estos aspectos tienen que reconocer las adaptaciones que se hicieron ya hace algunos años, que fue con Vicente Fox precisamente, donde se hacen las adaptaciones de considerar la prórroga de septiembre a diciembre. E inclusive encontramos niños que están aprendiendo a hablar y que tal vez no han logrado el control de sus esfínteres. Por eso la integración de esos niños a la institución educativa significa el paso dentro de un proceso que exige aprendizajes y que exige también aprender a estar en un espacio mucho más amplio que el de su hogar. Me recuerda como aquellos cambios, aquellos impactos que tuvo la educación preescolar en el siglo XIX, cuando Federico Froebel propone kindergarten, desde kindergarten, y cuando toda la idea pedagógica de Froebel, sus leyes, sus materiales, sus dones, pasan a México pasan a través de Enrique Laucher. Laucher es el generador, el que trae hacia México la propuesta pedagógica de Froebel. Tal vez es quien mejor lo entendía, para el caso mexicano. Y de ahí se va a desprender Berta von Glümer, ¿sí? Porque cuando Laucher llega acá a México, que es 1880, pues Berta von Glümer tiene 7 años de edad, pero sin embargo es quien representa la herencia de la pedagogía froebeliana en México. Por eso estos aspectos de los espacios, porque igualmente en el impacto inicial del jardín de niños en el siglo XIX, pues impacta sobre las propias familias. Y aquí el impacto va directamente sobre los niños cuando van transitando dentro de estos procesos de enseñanza-aprendizaje y tienen que pasar de su casa a la escuela y tienen que aprender a relacionarse con personas distintas a sus familiares, a otros niños o a otros adultos. Por eso, toda la idea que viene manifestada en el libro de mi álbum, que es uno de los libros que se van a analizar mañana, pero aquí el problema, hasta este momento yo no sé si las educadoras ya en el país tienen el libro, porque les pueden decir que lo bajen, pero lo bajen de dónde, y a veces no tienen ni siquiera la dirección electrónica. Por eso, la importancia de los niños en el tránsito al jardín de niños, porque tendrán que aprender a atender reglas para la convivencia y para el trabajo en el aula. Aprenden también que en la escuela se realizan otras actividades que resultan nuevas para ellas, que no son las actividades de su casa. Es complejo el proceso, complejos los procesos, diría yo, desarrollo y aprendizaje que se dan en los niños en esas edades de 3 a 6 años, donde exigen a la educadora estar atentas a cada uno de los niños.
Y este ejercicio que va haciendo la educadora, el colectivo de educadoras, admirable el trabajo de las educadoras mexicanas donde estén. Es admirable el trabajo que están realizando porque ellas en esos conceptos que he manifestado, sobre todo desarrollo y aprendizaje, atención a los niños, implica que la educadora ofrezca a los niños también, ya en el trabajo pedagógico, situaciones y experiencias que atiendan a esas necesidades, estas ideas, atender a los propios niños para que ellos puedan aprender a hablar cada vez mejor, a controlar sus necesidades fisiológicas, a integrarse en el ambiente de la escuela. Todo esto sucede en el primer grado. ¿Y quién los atiende? Pues la educadora. La educadora es la que está ahí presente, la educadora que requiere también del apoyo de la familia, del apoyo de las madres de familia. Y viene el uso del álbum de primer grado, porque más que una propuesta específica para cada lámina, porque hay un número de láminas, se ofrece un conjunto. Lo que voy observando es que van ofreciendo un conjunto de sugerencias, y orientaciones para que elijan las situaciones o actividades que sean adecuadas según las condiciones particulares de los niños de su grupo. ¿Cuántas láminas hay? Me están preguntando. Bueno, hay 10 láminas didácticas que contienen imágenes a partir de las cuales se pueden organizar situaciones para hacer participar a los niños. Y es importante además que antes de trabajarlas con sus alumnos, lo revisen cuidadosamente y lo conozcan bien. Por eso hay que revisar los enfoques, que presenta el libro, hay que revisarlos porque sobre todo revalorar el quehacer educativo, los contextos afectivos y la importancia de realizar el trabajo de la mejor manera, como lo dice la maestra Dolores Nogués, ¿sí? Pero además, pues una serie de recomendaciones que vienen en el libro. Mi álbum es un material nuevo para los niños, lo reciben en propiedad, hay que presentárselos, atenderlos en cuanto a las recomendaciones señaladas que se han venido haciendo, toda la serie de recomendaciones que deben de tener con relación a los libros, el tiempo que hay que dedicar, la observación de las acciones, de las reacciones, de cómo manejan los libros. Tienen toda una serie de recomendaciones. Mañana, pues vamos a ver si cuentan con los materiales en las instituciones educativas, porque poner a revisar materiales o conocer los nuevos materiales no es nada más meterse a la página de la Conalitec, porque pues ahí no vienen todos y además pues no se pueden bajar, así es que les deseamos éxito mañana a las educadoras y a todos los maestros de educación básica. Mañana seguiremos comentando. Esta es una transmisión diferente a la de hace rato. Hay 2 transmisiones este día. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, por ahí denle compartir. Muchas gracias, maestros. Hasta mañana.